en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La esencia de este texto nos lleva, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. San Juan, capítulo número 1, versículo número 1 también. La Biblia nos habla de la excelencia, de la preeminencia del verbo hecho carne. San Juan 1:1 expresa así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nuevamente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Volvemos a Génesis 1 y leeremos lectura del 1 al 2. Estamos hablando acerca de la presencia maravillosa de Dios en la eternidad. Nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tomen su asiento, por favor. Esta tarde Dios nos ha concedido estar en esta reunión con el propósito claro y esencial de tener seguridad en sus promesas, pero también tener confianza en la misericordia y en la gracia de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios, sea en oración, sea en una reunión como esta, sea en la comunión cuando tenemos personalmente con el Señor, nos acercamos completamente a la presencia de Dios, sabiendo que Él es por siempre. Muchas personas siempre expresan y dicen, quién sabe si Dios existe o yo creo en Dios, pero la palabra de Dios nos dice que Dios es. Exista o no exista para muchos, Dios es, asegurando y aseverando el perfecto tiempo y el espacio del verbo y el ser, y también en su pensamiento permanente y en su estancia perfecta. Las tres citas que acabamos de leer, hoy entendemos, hablamos acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque cada uno de estos textos nos llevan al conocimiento de la bendición de Dios. Tenemos de nosotros verdades bíblicas. ¿Cómo me voy a acercar a Dios si a veces no le conozco? Dios siempre se ha revelado a nosotros para que le conozcamos como persona y que también indignos somos nosotros, pero nos muestra abundantemente la seguridad y la confianza y también su plan de perfección, de paz, de amor, de salvación, de restauración, pero también de reconciliación. Hablamos de Dios. Dios lo determinamos y sabemos nosotros que es espíritu. Así lo expresó San Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros hoy nos hemos acercado delante de la presencia con verdad. Pero hoy empezaremos a platicar y a aprender acerca de lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender, acerca precisamente de una doctrina hermosa, bella, que se llama la doctrina de la Divina Trinidad. Una doctrina es una enseñanza que se sustenta al igual que un teorema. Un teorema es una exposición abierta que requiere una demostración. También de igual manera la doctrina acerca de la Divina Trinidad, más que mejor que un teorema, es una realidad
porque le alabamos y le bendecimos al Señor. Dios ha permitido también, a razón del entendimiento y a través de su palabra, el revelarnos acerca de Él. El revelarnos acerca del conocimiento de la verdad de Él y también nos acerca a Él. El conocer nosotros esta enseñanza nos lleva a la verdad bíblica que dice, la Biblia enseña que Dios es uno. Y en Él hay tres personas diferentes, quienes son consubstanciales, coeternas y coiguales. En Él hay tres divinas personas diferentes, quienes son consubstanciales, coeternas y coiguales. La verdad bíblica aplicada, los cristianos obedecemos y adoramos al único Dios en la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, siendo el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo, y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia, Él se acerca a nosotros para que le conozcamos. Por lo tanto, también nuestro objetivo es que conozcamos cómo se anuncia la doctrina de la Divina Trinidad en el Antiguo y el Nuevo Testamento para fortaleza de nuestra fe, en también victoria bíblica y también en paz para nuestro corazón. Esta noche que está iniciando, nos hemos acercado, hermanos, porque es un privilegio, no importa que seamos 3, 5, 4, 12 o 1000, los que seamos, Dios nos ha traído para que también tengamos seguridad en Él. Es un mensaje maravilloso, especial de conocerle. Por la mañana, a las 6 de la mañana, yo veía una persona que estaba viendo en su celular y él expresaba ahí en su celular, en un reojo vi, oración para mis hijos. Las personas siempre quieren tener un concepto claro acerca de quién es Dios. Hacen algunas oraciones o algunos pensamientos por el celular, que ahora son bastantes, y así se presentan. La gente lo desea lo mejor para sus hijos en ocasiones. Pero Dios a nosotros nos ha mostrado que se acerca para nuestra vida en claridad, en verdad y en enseñanza. Quiero expresar unas ilustraciones en las cuales estas ilustraciones de manera clara, sencilla, perfecta, para comprender, en este caso, la Divina Trinidad, y encontramos un primer ejemplo, una primera ilustración, el agua. El agua siendo una sustancia, pero también los químicos le llaman como compuesto, tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero estos tres estados son una misma esencia, es agua. Otra pequeña ilustración que quiero ejercer es acerca también de alguien, de algo que siempre está con nosotros, el sol. El sol emite luz, emite calor y emite energía. Ahí sí lo podemos ir anotando. El sol nos emite luz, nos emite calor, nos emite energía, pero sigue siendo uno solo, el sol. Otro ejemplo bien sencillo en el caso de las matemáticas. Encontramos dos tipos de operaciones, en este caso, uno que se llama la potencia y otro que se llama la suma por coeficientes. Dios no es coeficiente porque el coeficiente sumando podríamos tener
1, 2, 3, o 4, 5. Pero la potencia tiene una característica especial de un nombre que se le pone como subíndice o superíndice, y se le pone 1 a la cúbica, y usted multiplica 1 por 1 por 1 por 1, le va a dar 1 a la 3. Dios es un exponente perfecto. 3 sencillos ejemplos que nosotros podemos tomar. De igual manera existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno con funciones distintas, pero siguen siendo el mismo Dios. Esta enseñanza nos llena de bendición porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estamos hablando de que una pregunta, si hay 3, ¿cómo pueden ser un solo Dios? La Biblia, en Deuteronomio 6:4, nos da a conocer la bendición de una enseñanza. Estamos hablando que es una doctrina. Pero muchos argumentan y dicen, ¿cómo es posible que digan Divina Trinidad o 3? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero está implícita en la Biblia. Al igual como les dije en el sol. 3 funciones características, 3 funciones también en el agua, los exponentes. Y esto no se puede negar. Dios ha determinado que también en la iglesia se pueda determinar la vida de los cristianos, puede determinar palabras propias en las cuales se asignan para las enseñanzas bíblicas. Y esta es una de ellas. En Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4, el Señor nos expresa lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Su palabra es clara, pero su palabra no nos hace unitaristas en separar las 3 personas, porque muchos separan las personas, y eso se le llama unitarismo. Unos nada más Dios el Padre, otros nada más el Hijo, otros nada más el Espíritu Santo. Y Dios no nos lleva a un unitarismo, nos lleva a entender desde el Antiguo Testamento que es un solo Dios. Pero Dios de manera perfecta. Esto significa que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 dioses separados, sino un solo Dios, 3 divinas personas. Desde aquí vamos entendiendo la enseñanza bíblica acerca de esta doctrina de la Divina Trinidad. En San Juan 10:30, vamos a abrir la Biblia. En San Juan capítulo número 10, versículo número 30, la palabra del Señor nos muestra la siguiente bendición. Y nos dice, yo y el Padre uno somos. Un texto corto, pero eficaz. Si lo vamos entendiendo, de allí por eso uno cuando tú estudias un poquito las matemáticas, o nada más estudias un poquito la potencia, dices, es cierto. Si está diciendo el Padre, yo y el Padre uno somos, está diciendo que es uno precisamente a la cúbica, 1 por 1 por 1. Y nos lleva a entender con claridad que en Él hay una perfección, no unas
no una separación, ni un unitarismo, sino una perfecta unidad, y que así la iglesia lo entendió. Y el pueblo de Israel no podía ser revelado esta admirable enseñanza, porque podían haber caído en una tendencia del politeísmo. Por eso, ahorita vamos a ver a través de la Biblia cómo el Señor expresa acerca de esta maravillosa doctrina. Por eso nos acercamos a Dios en espíritu y en verdad, para amarle, para recibirle y con la seguridad de que Él nos escucha. Usted no puede venir a este templo, a esta reunión, si no tiene la seguridad que Dios es. Por eso venimos a esta reunión. Pero vuelvo a expresar como inicié. Un tiempo que Dios nos permite aquí, es una bendición. Pero este es el acercamiento para estar cerca de Él. Y muy pronto estaremos cerca de Él, sea por muerte natural o por recogimiento y arrebatamiento de la iglesia. Pero para el cristiano y también para todos los que quieran conocer la palabra de verdad, no es necesario acercarnos a Él. Esta doctrina es una doctrina hermosa, bella. Por eso el Señor lo establece. El Padre, yo y el Padre uno somos. No dijo el Padre por allá y el Padre por allá. Está estableciendo la enseñanza doctrinal. El Padre y yo uno somos. Al igual como expresa Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, esta especial enseñanza me lleva a mí, no a conocer nada más, a muchos teólogos, pero no son salvos. Hay mucha gente que estudia teología por miles y millones de idiomas tal vez, pero no ha sentido realmente la salvación en su corazón. Hay infinidad de filósofos, hay infinidad de estudiosos, pero para acercarse a Dios tenemos que acercarnos como niños, con la sencillez, con la humildad y con la palabra clara, creo que tú eres mi Señor. Así de sencillo. En San Juan, también, hermanos, 14:26, nos expresa el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí, nuevamente, en una unidad perfecta, el Padre, el Señor Jesús y el Consolador. Son textos en los cuales la palabra del Señor nos da una doctrina, una enseñanza de acercamiento. Gracias, Señor, por tu palabra tan clara. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una completa unidad. Uno es. Marquen su texto. Esta bendición de estos textos nos llevan, hermanos, a también corresponder, a no andar dudando, a no tener dudas. En el Antiguo Testamento nos revela plenamente la Divina Trinidad, aunque la anuncia implícitamente en pasajes abundantes. Acabamos de leer nuestros 3 textos de fundamento para la enseñanza bíblica. Fueron claros acerca, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Luego, el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y el siguiente texto, en los primeros de Génesis 1, 2, y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Una perfecta enseñanza. Esta doctrina no se reveló completamente a Israel, porque primero era necesario enseñar al pueblo la unidad y la unicidad divinas a partir y sobre todo a fin de prevenirlo contra el politeísmo y la idolatría. Éxodo 23. Porque no estaban todavía en una sintonía espiritual para entender esta enseñanza. Éxodo 23. Por eso era necesario que muchas cosas fueran reveladas, pero aprendiéndolas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Levítico 19:4. Nos expresan textos de fundamento para nuestro corazón y dice así: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. Era importante para todos nosotros entender esta enseñanza. Tomamos con toda bendición, con todo temor, el siguiente concepto, definición. Llamamos Divina Trinidad a Dios, primero. Llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coeternos y coiguales. Al hablar precisamente, cuando hablé con ustedes hace un momento acerca de la ilustración del agua, es un compuesto, pero nosotros lo tenemos muy claro. Los químicos van a decir es un compuesto, porque tiene una composición de moléculas de oxígeno y moléculas de hidrógeno. Pero para nosotros, en la bendición de Dios, esa sustancia es la divinidad. Él es Dios. Y con toda seguridad nos podemos acercar al trono de su gracia para obtener la bendición y el oportuno socorro. Por lo tanto, llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en el ser divino hay tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los cuales son consubstanciales en su eternidad, coeternos, divinos y coiguales. La iglesia primitiva así lo entendió desde el principio, y fue una enseñanza clara del Señor Jesucristo. El Señor claramente expresó: bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva tuvo una clara conciencia de todo aquel que se acercaba a la vida cristiana, porque también el acercarse a la vida cristiana también eran persecuciones, y también eran problemas y necesidades, tal como hoy. No cualquiera se acercaba para ser cristiano, pero ellos tenían, el que se acercaba tenía el propósito y el fin también de entender en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, tal como fue la ordenanza dictada por el Señor Jesucristo, no por nosotros, sino que el Señor habla a nuestro corazón en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Nos expresa la palabra del Señor, la gran comisión para la iglesia, pero también pone en claridad, versículo número 20, enseñándoles que guarden, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden, perdón, versículo 19, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas eran las enseñanzas en las cuales el Señor mismo lo expresó en una doctrina clara. Y todo aquel que se acercaba sabía
que el plan divino estaba en estas tres divinas personas, en el plan de salvación. Seguiremos hablando de esto. Pero también, al entender esta enseñanza, nosotros nos acercamos confiadamente a la presencia del Señor y haremos un poquito de conocimiento acerca del conocimiento bíblico. En Génesis 1:1 hay dos palabras, en este caso en hebreo. Uno habla Elohim, habla una pluralidad de Dios, ahí le ponemos dioses, y el Eloah de Dios. Y entonces, en Génesis 1:1 se leería literalmente: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. El original hebreo emplea el nombre Elohim para designar al único Dios. Pero hay una pluralidad ahí. Dios determinó así. Elohim es el plural de él, o el Olá, que significa Dios. Los escritores sagrados empleaban la forma singular en el verbo y los demás accidentes gramaticales la oración respectiva. Y qué maravilloso es para nosotros decir: gracias, Señor, porque Él lo había preparado así. Lo preparó para bendición y fortaleza en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Así son las bendiciones del Señor. Por lo tanto, ahora bien, nosotros podemos en todo nuestro corazón observar, entender cómo nos dice el Señor que en Génesis 1:26 leemos que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Actualmente muchos piensan que la semejanza con Dios es la anatomía física, y algunos piensan que Dios tiene una genética. Dios no tiene la misma genética que nosotros. Él fue el que nos creó. Y por eso de tal forma dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A qué se refirió? Precisamente en la personalidad con Él. Él piensa, Él siente y quiere. Y estas son las características en las cuales a nosotros nos dan la bendición de aceptarle o nos condenan también. Por eso Dios no hizo personas de inteligencia artificial, que hoy está muy de moda. Él hizo personas con un entendimiento claro de personalidad, de pensamiento, sentimiento y la voluntad clara. Tú puedes aceptar al Señor, tú quieres recibir la salvación, hoy puede ser salvación para ti, hoy Dios te puede dar un descanso en tu vida. Tú lo puedes aceptar, está dentro de tu personalidad, está dentro de tu voluntad, está dentro de tu decisión, está dentro de tu sentimiento. Pero hoy es un día de salvación, porque es una gran bendición. Todo aquel que se acerca a la palabra del Señor tiene una bendición, porque es una reunión poderosa. Entonces Dios de tal manera nos habla en claridad. Fuimos tomados del polvo de la tierra y Él sopló espíritu en nuestra vida. En una claridad lo habla Él. Esto también es algo bello. Por lo tanto, entendemos nosotros, hermanos, es muy notorio que se nos diga que Dios, hablando en singular, haya tomado una decisión en plural, cual si compitiera a varios el tomarla. Por lo tanto, maravilloso es acercarnos a Dios. Esta noche es una noche de enseñanza bíblica, pero también el plan de salvación está en las tres divinas personas y en un solo Dios. Él quiere que estemos con Él. Y por lo tanto también, hermanos, al enumerar la enumeración de las personas, los pasajes anteriores nos muestran la pluralidad de Dios, pero no nos dice cuántas personas son.
Esto empieza a manifestarse en la bendición que se ordenó a los sacerdotes. En Números 6, 22 al 27. Desde ahí empezamos a notar en Números otra enseñanza que el Señor nos da una firmeza. El venir a la presencia del Señor nos da una firmeza total, acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. Dios está con nosotros y tenemos la seguridad. Más que, hermanos, siempre pensamos que Dios a veces es el que va a concedernos caprichos o no va a hacer lo que queramos. Él ejercerá su voluntad, pero lo que sí es una realidad es la salvación. Él sí te quiere salvar. Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados y encuentres en Jesucristo la salvación. Definitivamente, esa es la esencia de la misericordia de Dios para nosotros. Nos dice en Números 6, 22 al 27. Observemos la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y cada una de estas expresiones hablan precisamente de la misericordia de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en una bendición para con todos nosotros. Nos dice de paz. El Señor claramente lo dice: y vino a poner paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La consolación del Espíritu Santo y la consolación perfecta, y guarde y resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y la misericordia de Dios se amplía. Entonces vemos, desde ahí empieza una fortaleza en la vida del cristiano y en la vida del pueblo de Israel. Por esto encontramos esta enseñanza. Fue el propio Dios quien nos ordenó a Moisés que Aarón bendijese a los israelitas 3 veces, mencionando a cada una de ellas en el nombre de Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Y nosotros cómo nos saludamos? La paz de Dios. La paz de Dios sea en usted, hermano. Una cosa diferente es buenas tardes. El que tiene la paz de Dios, da la paz de Dios a los suyos. La paz de Dios. Entonces, la doctrina de la Divina Trinidad, hermanos, nos habla también de la presencia de la Santísima Trinidad en la bendición sacerdotal. El mismo Dios cuya triple bendición se imploró para Israel en el Antiguo Testamento, es quien bendice en forma trina a su iglesia en el Nuevo Testamento. Tanto al Antiguo Testamento que también para nosotros. Y nosotros tenemos el privilegio, y en unos momentos que nos permite el Señor terminar nuestra reunión espiritual, y aquí en 2 Corintios capítulo número 13, versículo número 14, también hay una bendición, y ahora le llamamos doxología, de la bendición sacerdotal a la doxología. Saludos y doxología final. ¿Y qué expresa? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor nos describe la bendición. Una bendición de su presencia, una bendición de su llamado. Y también todas estas cosas que son para nuestra fe, la palabra del Señor también indica
nos dice, de igual forma la triple alabanza que escuchó Isaías en aquella visión, nos indica que Dios enseñó a los serafines a adorarle ensalzando su santidad por 3 veces. Isaías 6:3. En esa expresión de estos seres angelicales, en Isaías capítulo número 6, versículo 3, nos muestra y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A Él le alabamos, a Él le bendecimos. Entonces, ¿y nosotros cómo hoy venimos? ¿Cómo quieres alabarle? ¿Tú tienes problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades. Pero uno de los puntos importantes es si también los seres angelicales, y ahora nosotros que reconocemos la gracia de Dios y toda una revelación tan bonita, tan maravillosa, tan especial, pues no nos resta más decirle, como unos expresan, santo, santo, santo. Y no nada más es decir como la arenga que hacemos, ¿no? ¿Qué da gloria a Dios? Levanten, hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Más que todo eso, hermanos. Es una arenga normal. ¿Sí? Y que como los niños, aleluya, ¿no? Aleluya, amén. Una arenga normal. Pero más esencial es cuando nace el corazón reconociendo que estamos adorando al 3 veces santo por su misericordia, por su amor y por su verdad. La gracia del Señor Jesucristo es por nosotros, es con nosotros. Algunos pastores luego algunos le ponen, le añadan, no le quitan, pero la esencia debe de ser bíblica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta enseñanza tiene una culminación muy especial, hermanos. Muy especial para nuestra vida, para nuestro corazón. Si él lo ha mencionado, de la mención de los nombres de las 3 personas, el anuncio de la Divina Trinidad en el Antiguo Testamento es mucho más claro, puesto que nos dice y nos habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Padre es Dios, vamos a leer Deuteronomio 32:6. Y estamos en una recta de esta enseñanza bella, Deuteronomio 32:6. Y nos expresa así, 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó y te hizo y te estableció? Con respecto al Hijo, el Salmo 2:7, texto especial, también de una claridad para nuestro corazón. Nos dice Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En una perfección, en la perfección de Él. Y por eso el versículo 2:12 también dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria a Dios. Y la consolación del Espíritu Santo y su presencia, Génesis 1:2, que también lo leímos al inicio de nuestra exposición bíblica,
Y es para nosotros, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero grande es el Señor. Pero esta noche yo quiero terminar en un llamamiento de fe para todos ustedes, porque es una de las partes, apenas estamos tocando una belleza de esta enseñanza doctrinal, porque esta noche tiene propósito, hermanos, de entender que el perdón de mis pecados, que la realidad de mi manera de vivir y de todo lo que yo padezco o también hago, a veces no agradando a Dios, o a veces sí agradando a Dios, nos dice una parte de la enseñanza segunda de Juan 1:9. Porque en estos momentos tenemos que entender, el conocimiento nos hace bellos, es bello, pero también a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, pero también más seguridad en las cosas del Señor. Un día Cristo volverá, hermanos, prometa fiel. Segunda carta de Juan, versículo 9. Léalo usted. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que la enseñanza es clara, no te extravíes. Amén, tú crees. Porque es una enseñanza que nos está diciendo, si cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hay miles de religiones, hermanos, que oran 5 veces al día. Otros lo hacen con sacrificios, otros lo hacen con tantas cosas. ¿Y por qué siguen siendo las mismas personas con dolor, con odio, con tanta desviación y un fanatismo? Y claro, y a veces muchos dicen, es que lo sagrado es lo sagrado. Y aquí claramente dice el Señor que tú estás extraviado, porque no puedes buscar a otro Dios, pero no estás buscando a Dios en espíritu y en verdad. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo, para gloria de Él. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos también un preciosísimo testimonio en nuestra vida, nosotros mismos. En Romanos 8:15 nos expresa la palabra del Señor de igual manera. Versículos 15 y 16, dice así: pues si no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La confesión de sus pecados, cuando usted se arrepiente, cuando un joven se arrepiente, cuando en su duda, hasta un niño, el Espíritu de Dios da testimonio que también es hijo de Dios, por la salvación y la expresión. Entonces, esto es lo que el Señor nos llama a entender. Pero en esta hora, hermanos, la doctrina de la Divina Trinidad, por la cual tenemos, fíjense bien, vida y salvación, también, hermanos, entendemos que todo aquel que se acerca a Jesucristo y se acerca al Señor, todo aquel que viene a Dios a través de sus mensajes y de su palabra, está la labor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Divina Trinidad, en la salvación y en la restauración del corazón. Y por eso, cuando nos acercamos y hemos decidido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hay perdón de pecados, porque la salvación no es cuando te bautizas. La salvación y el perdón de tus pecados
no es cuando vas a hacer un acto de profesión de fe, sino que se operó antes. Y así fue en nosotros. El perdón de nuestros pecados fue antes. Y ya después simplemente es una profesión de fe o una determinación personal. ¿Pero con qué? ¿Y para qué? Para consagrarnos a Dios de todo corazón. En el nombre, que es sobre todo nombre, en la gracia de Jesucristo nuestro Salvador. Por esto, hermanos, cuando nosotros nos reunimos esta tarde y esta noche, el propósito que Dios quiere con nosotros es, si tú no te has hecho tu decisión por Cristo, la Divina Trinidad quiere que la hagas hoy, no es para mañana. Muchas veces has escuchado el mensaje, y yo ya te describí, conforme a la palabra del Señor. Hoy el Espíritu de Dios nos describe que su amor es tan grande y es perfecto. Jehová te bendiga y te guarde. No es lo que queremos. Jehová quiere que nos perdone nuestros pecados. Entonces, ¿por qué tanto nos estamos nosotros mismos, no sé, deteniéndonos, como que hay una tranca que no nos deja salir, y es nuestra incredulidad? Y el Señor claramente dice, venid a mí. Por eso, cuando venimos a Él, vengamos con toda seguridad. Esta noche es una noche de salvación, es una noche de perdón, porque aquí está la presencia de Dios y sabemos que llamamos a Dios también Divina Trinidad. Esta noche quiere el Señor bendecirnos. Esta noche quiere el Señor que tu corazón se acerque y le confieses, sí, Señor, yo creo que tú eres conmigo. Pero en la valentía de tu corazón, ven a Él. No puede ser un estorbo tu indecisión o una persona. Es Dios el que nos está acercando a Él. Y ojalá uno de estos días le digas, hermanos, discípulenme, hoy he sentido el perdón de mis pecados ayer, porque he aceptado a Jesucristo mi Salvador, y estuvo ya la obra perfecta, el amor de Dios, la misericordia del Señor y la consolación del Espíritu Santo con nosotros. Esta noche yo le invito, jóvenes, yo les invito, ven y platica con el Señor. ¿Por qué te trancas? ¿Por qué te detienes? Este es tiempo de salvación. La Divina Trinidad se ha revelado para con nosotros, y el Dios Trino, que es Dios perfecto, está en nuestra vida. ¿Estás cansado? ¿Estás triste? ¿No sabes orar? Ven y platica con Él, porque la plática con Él es la más sencilla. Él viene a decirle, Señor, yo te necesito. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, no tiene que estar buscando palabras. Yo te necesito, Señor. Una de las cosas especiales así es nuestro nacimiento en Cristo. Ven con tu corazón sincero, hay el poder en el nombre de Cristo, y descansa en Él. Aquí está el Señor con nosotros. Gracias por su exhortación a nuestras vidas. En esta hora, bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo, hoy te rogamos, Señor, haya palabra de salvación para todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado a través de tu misericordia que tú eres perfecto. Y a través de esta perfección, Señor, tú nos has amado, nos has bendecido y nos has guiado en el testimonio de tu poder y del testimonio de tu misericordia. Lo más sencillo es entender. Bendice esta familia. Bendice a los jóvenes que están aquí, Señor. Bendice a esta familia que se ha acercado para estar en comunión contigo, cada corazón, porque hay poder en la salvación de Cristo nuestro Salvador. Gracias. Por eso, Señor, con toda confianza nos acercamos a ti y expresamos, llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando en la unidad del ser divino que hay tres divinas personas, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Señor, llena nuestro corazón de gratitud. Llena nuestro corazón, Señor, de entendimiento. Gracias, porque el plan perfecto del perdón de nuestros pecados es una realidad. Señor, aquí estamos agradeciéndote estos momentos tan gratos, maravillosos y especiales, Señor, para que venga tu misericordia a estar con nosotros. Déjate sentir en el corazón de mis hermanos y cada uno se acerque, el niño,
el joven y el adulto se acerque con seguridad y hoy te confiese como Dios y Salvador. Sí, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu voz, yo creo en tu que tú me estás hablando. Yo creo que tú has venido también y el Verbo encarnado vino para también ofrecerse en expiación de mis pecados. Y hoy está la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Sigue la gracia del Señor y el Espíritu Santo, el gran consolador. Sigue hablando, sigue trabajando, sigue haciendo de manera perfecta esta labor para la redención del hombre mientras está esta gracia. Señor, hay poder en tu santo nombre. Te ruego, el que quiera venir a ti vendrá a delicados pastos, a verdadera paz. Y en medio de todo esto te ruego para que vea tu gloria, muéstrale tu misericordia, Señor, y también a nosotros que hemos conocido tu palabra. ¿Por qué, Señor, tanto nos detenemos? Hemos conocido la gracia del Señor. Por eso el canto es una verdad, pero también es un reto. Has hallado en Cristo plena salvación. Y esta es una, Señor, expresión, este es el reto que debemos nosotros tener. Has hallado realmente en Cristo plena salvación, porque esto es lo que tú nos has dado, Señor, para nuestra vida. Gracias por la divina Trinidad en una realidad para nuestra vida, un solo Dios. Lo entendemos porque todo está en tu plan, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Pero si hay alguna necesidad de nosotros, ten piedad, tú lo sabes. Pero también, sobre todo, limpia nuestro corazón y quita nuestras cargas. Quita lo que no te agrade de nosotros. Y permítenos decirte, te necesitamos, Señor. Muchas gracias por esta noche de paz. Y cada hermano salga con victoria y bendición. Muchas gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu bendición con nosotros. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos hablas a nuestro corazón. Bendito sea tu nombre. Alabado sea el Señor.